Bienvenidos. Esta es la primera de una serie de cápsulas que estamos produciendo desde el Laboratorio de Comunicación Transmedia y desde el Laboratorio de Comunicación y Humanidades de la Universidad Privada Boliviana, que nos van a servir para poder pensar y dialogar un poco sobre el cine boliviano. En esta ocasión estamos con Martín Bullock, que es director de varias películas importantes del cine boliviano, y en concreto estamos ante el estreno de su tercer largo en solitario, que es Eugenia, y vamos a tener la suerte de charlar un poco con él y tratar algunos de los temas centrales de la película y del proceso de producción de esta. Entonces, aprovecho para darle la bienvenida a Martín y por darnos su tiempo para poder pensar y charlar un poco sobre cine nacional. Como ya decía hace un ratito, Eugenia es tu tercer largo en solitario. Y es un largo que evidentemente ha tomado varios años y ha seguido un largo proceso de trabajo. Y ahora la primera pregunta, lo primero que quisiera saber es cómo conectas este largometraje con tus obras anteriores, con Lo más bonito y mis mejores años y Los viejos. Ya, empezamos con la pregunta más difícil. No, gracias por la invitación, Andrés. Y a ver, ¿cómo desconecto? Más bien. Tal vez. A ver, hay algo que, digamos, por arrancar en algún lugar, hay algo que en Lo más bonito me gustó mucho en el proceso. Es normal, así, tienes ricas cosas. Puedes adaptar unas huevadas y creo que se puede ver digital, así. ¿Está con rollo ahorita? No, está sin rollo. Está con rollo. A ver. ¿Alguien ya había sacado aquí? No sé. Puta, dame tu cara, hermano, por ahí si te me escapas y después no te puedo volver a agarrar, ¿no? No pasa nada. De los 700 lucas, ¿cuánto va a descontar esto? Ahí estaríamos a punto cero, digamos, y podríamos empezar a hacer el mambo ¿De los videos? de las pelis, sí. Esta ubicada es China, boludo. La calle de Los Ángeles. Puta, pero ¿quién va a ubicar China, digamos? A no ser que sea como esos de peleas, así, para los restaurantes y su Pero huevada. China no solo es pelea, pues, cojudo. Aquí hay 3 películas de Kaurismäki, ubicadas. ¿Quién es ese cuate? Finlandés, güey. Puta, ¿y qué sabemos de Finlandia aquí en Bolivia? Pero ahí está, pues, puta, culturizar a la gente, güey. Mira, ¿sabes cuál es el pedo? Hay gente que ubica estas pelis, Y que tenía que ver con ese espíritu de hacerlo muy independiente, ¿no? O sea, con un grupo de amigos, unos amigos y otros que nos fuimos siendo amigos en el proceso. Y ese espíritu siempre me quedó, digamos, el espíritu que se creó en el rodaje y en el proceso de producción. Que un poco lo dejé, no sé si lo dejé de lado, pero en Los viejos fue como se armó la cosa de otra forma. Y extrañé en Los viejos ese proceso, y en Eugenia trato de volver un poco a eso, ¿no? Digamos, saliendo del modelo de producción que dicta la academia, que dicta la industria más bien, y que induce a la academia eso, que es los rodajes concentrados, en poco tiempo, mucha gente, un crew grande, mucho estrés, digamos, una serie de cosas que por supuesto tienen que ver con lo económico, ¿no? Y quizás es entendible en un lugar donde hay una industria, ¿no? Grande, pero creo que en nuestro país ese modelo no es, me parece como totalmente forzado seguir ese modelo de producción. Y entonces en Eugenia, en principio, trato un poco de eso, ¿no?
Si algo podemos encontrar en común en las tres películas es que narras historias que son muy íntimas, además de personajes que van en búsqueda de algo, digamos, ¿no? Personajes que parecen que están con una carencia de algo, que están un poco perdidos o que están tratando de reafirmarse. ¿Cómo, cómo construyes este personaje? Porque si bien los otros personajes, por el mismo hecho de que sean hombres, es más fácil poder ir construyendo la intimidad masculina, que es con la que estás relacionado, evidentemente. ¿Cómo construyes la idea, la historia del personaje de una mujer que se está buscando a sí misma, que se está reafirmando? O sea, ¿cómo ha sido el proceso para encontrar esta historia? Sí. No es tan fácil explicarlo, digamos, y aquí quizás se lo puede desarrollar un poco más, porque las entrevistas como que en 2 líneas o en pocos segundos tienes que, y voy un poquito a intentar porque son procesos largos, a mí, y me gustaría que sean más cortos, pero a mí me resultan largos, no sé. Y parte más de la intuición. Es decir, digamos, siempre el punto de partida es así, es como me viene una imagen o me viene una sensación o cosas un poquito abstractas sobre un personaje e intento encontrar una historia, intento encontrar, no sé, desarrollar un personaje, y eso me toma varios años. Entonces el punto de partida es un lugar así muy difuso, muy... un poco difícil digamos, de determinar ahora, digamos, ahora que he terminado el proceso en Eugenia, de decir, puta, nació aquí, fue esto. Revisando, digamos, unas carpetas que tengo y unos cuadernos de apuntes, tenía una serie de bosquejos, deben ser unas bosquejos de argumentos y de personajes femeninos, no sé, unos 5, 6, no me acuerdo, digamos, unos más desarrollados, otros a veces simplemente como una idea, desde los viejos, es decir, incluso desde que terminé de filmar Los Viejos, el 2009, porque el 2011 lo estrenamos. O sea que imagínate, son casi 10 años, digamos, ¿no? Desde ese primer momento donde empecé a explorar. Y creo que esa suma, digamos, de bosquejos, de intuiciones, todo así alrededor de un personaje femenino. En algún momento cuando leí el libro de Gustavo Rodríguez sobre la Tania, también escribí un tratamiento, vamos, inspirado en el libro, una inspiración libre. Y eso también fue como ese archivo. En ese momento no estoy muy consciente, digamos, de que simplemente voy archivando, y así tengo otras cosas también, ahora, digamos, para lo próximo que voy a escribir también. Y quizás el hilo conductor o, digamos, la conexión se va armando después. Justamente ahora que has entrado a hablar del libro de Gustavo Rodríguez Ostria sobre la guerrilla y, bueno, sobre la figura de Tania concretamente, me parece interesante porque en Los Viejos, tu anterior largo, justamente hay este fantasma que ronda, ¿no? Que es el fantasma de la guerrilla, digamos, de este periodo de súper alta inestabilidad en la historia boliviana, que es como en todas las dictaduras y que se... De hecho, el personaje principal de la película, que es Toño, interpretado por Roberto Guillón, es hijo de 2 padres que han desaparecido, que han sido asesinados durante la dictadura, ¿no es cierto? Y de hecho una de las escenas más duras de la película justamente es esta ejecución, digamos, ¿no? En Eugenia vuelves al tema, ¿no es cierto? O sea, hay una película dentro de la película que gira sobre justamente el tema de Tania, la guerrillera, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia dentro de tu imaginario o de la construcción de tu universo como artista de este periodo histórico nacional? O sea, ¿por qué
¿Por qué vuelves a él? Sí, también incluso lo más bonito, ¿no ve? Quizás de manera más chiquita y casi como en comedia, digamos, está el tema del auto y las dictaduras y el fantasma que está rodeando el auto. Tú nunca vas a poder vender este auto. ¿Qué tiene mi auto ahora? No, lo que te explico. Cuando una persona ha utilizado una cosa demasiado tiempo, porque la persona a la que ha comprado tu abuelo debe ser una persona de edad, ¿entiendes? Porque este auto tiene sus buenos años. Entonces toda la energía de esa persona se impregna en los asientos, puta, en todo, en la personalidad del auto. ¿Sabes qué, hermano? Este auto es la reencarnación de Juan Lechín. ¿Qué? Este auto vivía en las dictaduras. Tiene el peso de muchos muertos encima, ¿me entiendes? Está cargado de huevadas. Aquí se han firmado tratados, ¿me entiendes? Si no me equivoco, el modelo del auto es 67. Exacto. Y es justamente el año de la guerrilla. Sí. Y realmente el auto no es ese modelo, ¿no? Pero en la película sí, digamos. Sí, debe ser, no sé, 65, qué sé yo. Pero sí, a ver, la explicación más, digamos, que me doy, porque igual de nuevo son más intuiciones y cosas que surgen, que aparecen, es por supuesto la relación que mi familia ha tenido con eso, ¿no? Mi viejo ha estado metido en la guerrilla, en los montoneros, en Argentina, se vino exiliado a Bolivia, mi madre está metida también en la izquierda, también en algún momento ha tenido que estar oculta. La familia en Argentina ha sufrido, el resto de la familia, que son los hermanos de mi viejo, las persecuciones y toda esa época oscura. Entonces, posiblemente, digamos, ese es como el primer vínculo fuerte. Quiero dejar bien establecido de que todo boliviano que denigre este país será declarado traidor a la patria. Y yo, al haber presentado este proyecto de decreto ley, después de haber sido estudiado, analizado, el presidente de la República... El pasado se hace presente, puta, en uno, a veces de forma casi inexplicable, ¿no? Es que todos los elementos que han sido aprendidos... Porque en la película hay también otra referencia, ¿no? El padre de Eugenia también es un ex guerrillero, ¿no es cierto? Y es como tipo que ya se ha olvidado de la lucha social y está un poco acomodado en la vida y vive tranquilo, Sí. y qué sé yo, digamos. Entonces también... Sí. Es también como situar a la clase media, cómo se ha situado en el periodo democrático, esa clase media que en algún momento estuvo comprometida socialmente, que puede ser muy interesante también para explorar. Más en una tradición fílmica en la que hay un cine muy de grandes llamados a la reivindicación social y qué sé yo, aquí hay como más bien por un cachito veremos qué es lo que está pasando con una sociedad, cómo lidia una sociedad con esto, digamos, ¿no? Sí, cómo se lidia con el pasado, ¿no? Y creo que la búsqueda de Eugenia también, digamos, atraviesa ese aspecto, ¿no? De cómo ella lidia con un pasado que quizás no es completamente de ella, pero que la afecta, ¿no? O sea, que la marca o que ve que ha marcado en sus viejos, no sé. Y quizás es por ese motivo que acepta, digamos, esta película medio disparatada, digamos, ¿no? Medio absurda. Pero para ella, para ella es quizás jugar un poco es un juego, ¿no? Pero quizás con la seriedad con la que un niño juega, ¿no? Que es la película disparatada, no sé qué, pero a ella le afecta de una forma directa y personal, entonces... Y bueno, y ahí podemos hacer un juego también.
Hay quienes podrían describir que la forma en la que has trabajado en la concepción del proyecto es un poco de cine de guerrilla, digamos, ¿no? Entonces ahí has terminado haciendo cine de guerrilla cuando estás pensando sobre la guerrilla. Sí. Y eso puede ser interesante. Pero realmente lo que me interesa es que nos comentes un poco toda esta concepción del proyecto, ¿no es cierto? Porque lo has dicho en entrevistas y sabemos que has trabajado durante 2 años con un equipo técnico muy reducido. ¿Qué es lo que te lleva a optar por esto? O sea, la respuesta más simple puede ser decir, es porque aquí no hay industria, pero ¿hay algún otro tipo de...? Sí, y es la respuesta que yo me hacía mucho tiempo y después me he dado cuenta que es una cuestión bien personal. Es decir, sí, puede ser un aspecto, o sea, tiene que ver con las condiciones, con la realidad de uno, pero también es una opción personal hacerlo de esa forma. Entonces, después de este primer periodo de intuiciones, de búsquedas, de bosquejos, no sé qué, la cosa se va como en un embudo, va como configurándose en algo un poquito más concreto. En realidad es que es raro, porque en ese momento decido convencer a los actores que ya... Porque ese momento tiene que ver también con pensar a los personajes a partir de actores... En específico. En específico. O sea, sí hay un primer momento de crear el personaje en abstracto, pero rápidamente yo necesito, digamos que tengo esa incapacidad de hacer todo un personaje así, totalmente en el texto, digamos, ¿no? Entonces ahí necesito tener al actor. No puedo tener al actor en mi mente durante 2 años y el actor no tiene idea de que estoy pensando en él, y después intento convencerlo, digamos, ¿no? Y eso puede ser la clave también para que las interpretaciones sean más fluidas, más verosímiles. Sí. Porque si hay algo que puede ser destacable a nivel actoral, es que en Eugenia no sientes que están actuando, parece que fuesen ellos, digamos, sí. ¿No? Parece que estuvieses entrometido en su cotidianidad, digamos, ¿no? Sí, y iba por ahí la cosa, justamente, ¿no? Porque ese personaje que estoy construyendo ya se está prestando. No es la persona, porque las personas son mucho más complejas que los personajes, pero sí, ya tienen algo y de ahí me estoy prestando y lo estoy acomodando, digamos, a que... Y en algún momento, cuando, no sé, siento como que ya la cosa ha madurado hasta cierto punto, empiezo a filmar, ¿no? Entonces quienes te rodean tienen que tener cuidado porque los estás observando para convertirlos en ficción. Sí. Comienzo a rodar y es otro proceso también digamos, de estas ideas que tenía con los actores y con las ideas abstractas, no sé qué. Ahí hay como un aporte también que hacen en la misma escena, en los procesos previos, los mismos actores, digamos, ¿no? Para terminar de redondear, complejizar y darle vida a los personajes. Y ese proceso, en este caso, me tomó casi 2 años, o más de 2 años, ya he perdido un poquito pero sí fue bastante largo, porque hubieron momentos en que, porque yo iba filmando, iba editando a la vez, y en momentos en que no, era como, no sé, writer's block, digamos, ¿no? O sea, me bloqueaba, es como, están las líneas generales, está la escritura, no sé qué, pero... no sabes cómo seguir, ¿no? Tienes que volver, refilmar, es como revisión de un texto, ¿no? Sí, y en este caso, quizás justamente por eso, porque tenía que situarme en otro lugar también, el reto de situarme en los ojos de una mujer, etc. También quizás por eso me ha llevado tanto tiempo. Creo que hay como unos lineamientos que están desde el principio, como por ejemplo, a ver, te digo, el personaje de Eugenia y sus intenciones
están delineados antes de empezar a filmar. ¿Ya sabes a dónde Está manejas? clarísimo, sí. O sea, por lo menos sabes cuál es su intención, cuáles son sus intenciones, hacia dónde quiere ir. No sabes exactamente, o bueno, yo no sé exactamente cuál es el punto de llegada. Y eso lo voy descubriendo en el proceso. Pero sí hay un personaje con unas intenciones bien claras, digamos, ¿no? Y la reescritura, eso tiene que ver más con, no sé, con las subtramas, con los personajes, y también las posibilidades y el aporte de los mismos actores, ¿no? Que hacen en el proceso. Sí, realmente es poco difícil explicar. El proceso es medio, que no es convencional, entonces es medio extraño, ¿no? O sea, que puede ser muy interesante también. pero creo que yo lo asimilo mucho con la escritura. Por eso remarco con escribir, digamos, no sé, una novela, ponerle, ¿no? Pues tener unas lineamientos y entonces empiezas a escribir. Y para mí ese empezar a escribir, ponerle, tienes un cuaderno, que es lo que yo hago, tomo muchas notas durante mucho tiempo, dibujos, líneas, bosquejos de sinopsis, etcétera, etcétera, cuadernos de 100 y pico páginas, y lo lleno antes de empezar a filmar. Y ese es como mi guía, digamos, ¿no? Ese sería como mi guión, si quieres, ¿no? Pero nadie entiende, solamente yo. Es un caos. Entonces, cuando empiezo a filmar, comienza más bien ya el trabajo más de escritura, ¿no? Uh-huh. Y la edición es paralela, o sea, es como... voy viendo lo que la misma realidad y los actores y la materialidad me ofrece y potencio más por un lado o por el otro, o ajusto un poco respondiendo también a lo que las imágenes mismas, digamos, me ofrecen, ¿no? Y en ese proceso, ¿cómo trabajas con los actores? O sea, ¿les das solamente indicaciones técnicas? O sea, tienes que hacer esto en la escena y a ver cómo llegas tú. Uh-huh. ¿O haces ese tipo de trabajo así como de psicólogo manipulador que hacen algunos directores, ¿no? Como acordate cuando murió tu abuelita para ponerte triste, qué sé yo. O sea, como de método. O... Lo de la abuelita creo que lo he usado alguna vez. Alguna vez, pero no suelo usar el método de la abuelita. A ver. Primero es un trabajo previo, antes de rodar es un trabajo previo con los actores, de hablar sobre el personaje, sobre, digamos, los lineamientos bien generales, sobre las ideas que ellos también pueden aportar al respecto, definir vestuario, qué sé yo, hablar un poco de su contexto y sobre todo de cosas que no, quizás ni siquiera se van a ver en la película, ¿no? Su historia personal, no sé qué, eso a mí me sirve mucho, porque eso, o sea, cuanto más puedo crear una historia, un pasado en los personajes, ellos pueden después agarrarse de esas cosas para soltarlos en la escena, ¿no? Y por ejemplo, en el caso Lo Más Bonito, hizo muchísimo eso, ¿no? En Eugenia también, pero de otra forma, y es como hacer escenas, ensayos de sucesos pasados es decir, previos al relato de la película, ¿no? Uh-huh. No sé, por ejemplo, por decirte, en Berto y en Víctor, ok, vamos a hacer ahora la escena cuando se conocen por primera vez, que nunca iba a estar en la película, pero ese material y esa improvisación y esa cosa que generan ellos, les va a hacer una memoria. Ahí sí habría quizás una analogía con la memoria emotiva, pero no con la abuela, sino con la memoria que están creando, la ficción, ajá, que eso les va a después servir, y entonces en algún momento van a decir, sí, pero cuando nos conocimos, no sé, una cosa así, ¿me entiendes? Como una memoria del personaje. Como una memoria del personaje, sí. Del actor. Sí. Está grande. Y bien educadita. Sí, se ve que eso es lo único bueno que ha hecho la doña, porque de vos no creo que haya salido eso. Creo que voy a... Porque conmigo no hiciste lo mismo. ¡Uy, esa cara! De piojo se volvió a víbora. Verdad. Me saliste malcriada y respetuosa, pero linda. ¿Ves? También torcida. Tierna como yo. Igual que el padre. En ese sentido, para ti es fundamental conocer a los actores, tener intimidad con los actores. Sí. No necesariamente previa, es decir, digo, no necesariamente
No necesariamente a mis amigos que los conozco íntimamente los voy a invitar, pero cuando yo ya tengo el en mente, entonces sí lo conozco, lo tengo que conocer y charlar y salir y hacernos amigos, digamos, y tener por lo menos dentro de lo que más se pueda y también eso tiene que ver, creo, con los procesos largos. Y justamente en esta película has trabajado con tu mujer, con tu esposa. Sí, bueno, ese es otro. O sea, porque evidentemente Claro. eso implica ciertas ventajas, pero también dificultades, ¿no? O sea, ¿qué dificultades puede haber tenido trabajar tan íntimamente los dos en este proyecto concretamente, ¿no? Porque es un proyecto que básicamente se sostiene a partir del trabajo de ambos, ¿no? Sí, totalmente. Dificultades, che. A ver, seguramente me voy a ir acordando, pero más te puedo hablar de las ventajas, digamos, ¿no? No sé, puta. No sé, estaba tomando un café, relajados un día y de pronto, ¿y qué te parece? Y, ¿no? O sea, como estamos en otro asunto y de pronto, ¿y qué te parece si esta escena la hacemos así, así, así? Es decir, estar siempre juntos y poder hablar del proyecto constantemente, ¿no? Y por supuesto el entusiasmo de ella de que siempre que surja la conversación del proyecto que estamos haciendo, o sea, así como, nos pasemos horas hablando, digamos, ¿no? Y en ese café teníamos que decidir cómo filmar, no sé, la publicidad, no sé qué, y nos olvidamos y le metimos, no sé, 5 horas hablando de la peli. Esta es una película que se sostiene, como ya habíamos hablado, a partir de un personaje femenino. Y bueno, no creo que por curioso, por sintomático que sea, en el cine boliviano hay relativamente pocos personajes femeninos protagónicos, ¿no? O sea, si revisamos las famosas 12 películas fundamentales o revisamos, digamos así, algunas películas canónicas, generalmente el personaje que sostiene las pelis en Bolivia suele ser un hombre, digamos, ¿no? ¿Qué retos ha implicado poder construir una película desde lo femenino con una mirada masculina, al fin y al cabo, digamos, ¿no? Sí, es una de las deudas, creo, del cine boliviano. Quizás por ahí también haya ido mi intención de explorar ese terreno. Sí, muchos retos. Quizás el más complicado ha sido como desmasculinizar mi mirada. Sí, como entender de que no lo digo como sentencia, pero partir de la idea, por lo menos, para poder desmasculinizar, partir de la idea de que la feminidad y la masculinidad son construcciones sociales y entonces son construcciones, hay la posibilidad de cambiarlas y de construirlas. Digo que con esa idea surge el reto de hacer eso, digamos, ¿no? Y ahí el trabajo de Andrea es, o sea, no solo el trabajo, el compañerismo, el apoyo, como el asesoramiento, no sé qué llamarlo, pero y de largas conversaciones, fundamental, ¿no? Eso sí, fundamental, sí. De hecho, ya en Los Viejos hay como un gesto de intentar feminizar la mirada al elegir a una DF o una directora de foto que sea mujer, ¿no es cierto? O sea que, sí. Y de hecho, desde mi perspectiva, es uno de los trabajos de fotografía más hermosos del cine boliviano, digamos, ¿no? que se trabaja justamente en Los Viejos y que es muy distinta a la mirada que puede tener un director de foto hombre, digamos, ¿no? O sea, entonces creo que hay como una continuidad también visual entre Eugenia y Los Viejos, digamos, ¿no? O sea, creo que tal vez fotográficamente se parecen más
Eugenia a los viejos que tal vez a lo más bonito, digamos, ¿no? Sí, es cierto. Sí, hay conexiones con los viejos en un sentido y con lo más bonito en otro sentido. Quizás más con los viejos, también por la cercanía en el tiempo, no sé. Pero sí es cierto, la mayor parte del crew eran mujeres en los viejos. Pero también revisando un poco, por ejemplo, la declaración del director que escribí, o sea, creo que hay una, de lo más bonito, y hablaba sobre el machismo, creo que hay, desde el comienzo hay un intento ahí, quizás no tan consciente, y ahora un poco más, de hurgar en ese terreno, sí, de hurgar porque al final estoy hurgando en el terreno de lo masculino también, ¿no? No sé, como desarticular o desmembrar un poco el macho boliviano, hurgar en el... ¿Estabas trabajando? ¿Qué estabas haciendo? A eso me gusta mucho usar esta palabra, pero no sé qué otros usan, el patriarcado. En los viejos está, ¿no? La escena final es ella la que está manejando la moto. La figura de autoridad y de poder es la figura del padre. Del padre que muere, que está como en estado vegetativo, a punto de morir. Su muerte implica una liberación a los personajes, Sí. hasta cierto punto, ¿no? Exacto. Entonces creo que son búsquedas que, digamos, vienen desde antes y, digamos, ahora se han profundizado en ciertas cosas más específicas, ¿no? ¿Crees que se puede hablar de un cine femenino? Y por otro lado, ¿crees que un hombre puede hacer cine femenino si es que es posible el cine femenino? Sí, es una pregunta jodida porque, y lo dice un poco en chiste también ahí el personaje, este director, que me han dicho así que sí es mi alter ego y no sé qué responder a eso. ¿O es una autoparodia? Yo lo veo más como una autoparodia, como una sátira, digamos, a un aspecto de todos los directores, y ahí me incluyo. Y es cierto que en algún sentido hay algo de mí en todos mis personajes, ¿no? Pero en todo caso me siento más Eugenia que el director. Entonces, y lo dice, volviendo al tema, lo dice él, es como, sí, el cine es muy machista, pero es otro tema, lo menciona así como de pasada. Y creo que es motivo de reflexión tu pregunta, súper alucinante, y creo que está un poco también, intento hurgar también en Eugenia eso, ¿no? No tengo respuestas, me cuestiono, y quizás Eugenia también es una forma de preguntar eso, porque es cierto que es muy el cine, sobre todo como lo más grueso del cine es como muy masculino, muy militar, pero no tiene que ser eso. Claro, y en Bolivia es sintomático. Alguna vez hablando con una productora que trabajó muy cerca tuyo en tus primeras películas, Alba Valderrama, veíamos que, claro, el rol de la mujer en el cine boliviano siempre ha sido como una madre sustituta, ¿no? O sea, que sea productora, y es decir, que le resuelva los problemas al director, que sea encargada de maquillaje, encargada de vestuarios, es decir, siempre en este rol como reemplazando a la madre. Perras del mal. Vamos a tratar de hacerlas un poco más artísticas, ¿ya? Vamos a colocar en esta asa, como para que cuando abre el obturador parece que aquí está pasando, ¿me entiendes? Mi casa. Buena cosa. Es un ejercicio de simulación fantástica. Supongamos que mañana el Estado aprueba una fabulosa ley del cine y comienza a dar financiamiento a directores nacionales y te ofrecen rodar con $1 millón, o que aparece un mecenas con $1 millón para que hagas un proyecto. ¿Te sentirías a gusto trabajando con una industria súper financiada y trabajando con un equipo súper grande y gastarte $1 millón en
el rodaje de una película en Bolivia? ¿O preferirías seguir trabajando? Sí, no, seguiría trabajando como... O sea, si me dan 1 millón, si viene un tipo y me dice, toma este $1.000.000, ya lo que quieras, me guardo 950.000, ¿no? Los guardo y que si he vivido con eso el resto de mi vida tranquilo, pero no sé, no los gastaría, che, no. A no ser que, digamos, realmente sea un proyecto que necesite, pero no cambiaría, no me gustaría cambiar el método en el que me siento cómodo, cruz reducidos. Ahora es cierto que cada proyecto también requiere como sus características, ¿no? No quiere decir eso que siempre voy a filmar solo, digamos, yo en mi cámara. Hay proyectos que necesitaría un poquito más de gente, digamos, ¿no? Pero definitivamente quiero defender esa forma de hacer, de tener el tiempo, de pensar. No me gustan los rodajes largos, estresantes, porque ahí también hay que ser, o sea, para que funcione esa máquina tiene que ser nomás militar, o sea, es súper rígido el tema de los cargos y todo eso, y no me siento cómodo con eso. Lo tengo que hacer a veces en publicidad y igual trato de desmontar lo que más se pueda eso en la publicidad que hago, pero... Justamente ahora que mencionas el tema de la publicidad, como muchos directores, para sobrevivir haces publicidad, digamos, ¿no? Por un lado sí me pregunto si disfrutas del proceso, pero por otro lado, y lo que más me interesaba es fácil cambiar de lenguajes y de lógicas de producción, o sea, porque puedes estar hoy rodando un spot para X marca y mañana puedes estar rodando un proyecto mucho más íntimo y qué sé yo, ¿no? O sea, es fácil cambiar de lenguaje cinematográfico, buscar un lenguaje cinematográfico distinto, tener una lógica de producción distinta. Y por otro lado, digamos, si quieres otra pregunta más para complementar la idea, ¿crees que hasta cierto punto la publicidad logra contaminar tu visión del cine o has aprendido cosas? O sea, cuando me refiero a contaminación no necesariamente es bueno o malo, digamos, ¿no? Pero... Sí, ¿qué hay ahí, digamos, claro, con la relación? Sí, a ver, yo luego estoy metido en la publicidad relativamente poco tiempo y siento que cada vez en la forma de producción, a pesar de que te digo que esto que tienes que filmar en poco tiempo, etcétera, la estoy llevando más bien en mis procesos de producción, la publicidad la estoy llevando más hacia el lado que me gusta, reduciendo cruz, etcétera, etcétera, y eso la tecnología también está ayudando. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, no es tan rígido tampoco, la división no es tan, quiero decir, hay proyectos de publicidad en los que uno puede aportar creativamente y en los que uno realmente disfruta, y momentos también del proceso en que disfrutas más que otros, y hay otras cosas que no, digamos, ¿no? Y esas que menos disfruto, trato de cada vez de evitarlas más, ¿no? Entonces me da la impresión de que sí estoy como, en este poco tiempo que estoy metido, estoy como empujando y queriendo llevar más bien hacia mi lado, hacia el lado que más me siento cómodo al rato de producir publicidad, y también en términos de lenguaje y en términos de lenguaje cinematográfico, intento hacer eso. Y lo que sí me da es como el training, el estar en forma, digamos, ¿no? Y como tener resuelta la parte técnica también, ¿no? Tanto, no solamente en términos de equipo, sino el dominio, no sé, de la luz, del sonido, porque al final es una artesanía que hay que afinar, ¿no? Claro. Y es, digamos, eso creo que me permite. ¿Cómo ves el cine boliviano? Chacho, complicado.
No, o sea, que no se malinterprete. Lo veo complicado en el sentido justamente porque no hay fondos, ¿no? O sea, por lo jodido que es hacer sin un tipo de apoyo institucional. Por otro lado, pienso que estamos en un buen momento, pero son como... Siempre uno dice eso, porque pasan 5 años y digo, es un buen momento, porque son buenos momentos, pero que surgen y después, no sé, se debilitan y vuelven a surgir. No sé, de todos modos creo que ahora se está haciendo más películas que antes. Hay distintos directores, hay cosas súper interesantes que se están haciendo. Mujeres están empezando a dirigir, quizás es lo más interesante de todo. Sí, se está democratizando, creo, un poco más. Aunque eso ya viene de hace no tan pocos años, pero... Algo que me preocupa de muchos cineastas es que como que piensan que la tabla de salvación del cine boliviano es que el Estado comience a financiar. En un país como este es muy difícil que el Estado comience a financiar o que se generen fondos. Sí. Por tanto, el cine boliviano está condenado porque nunca van a haber fondos. Yo creo mucho en el trabajo de cooperación. En asociaciones libres, con gente que tiene las mismas afinidades. Y Eugenia se ha hecho así, con ese espíritu de colaboración. Como gran parte del cine boliviano desde sus inicios, ¿no? Yo siempre voy a defender eso. Ahora, por supuesto que, digamos, en este sistema actual, sí tenemos el derecho como de exigirle al Estado, digamos, ¿no? Dentro del sistema que estamos jugando, puta, de que por lo menos, no sé, que proteja algo frente a la monstruosidad de afuera, digamos, ¿no? De las grandes producciones que entran y penetran realmente así, puta, en la mente de las personas, el cine, todo eso. Como, por lo menos, ¿quién más nos puede, digamos, ahora, no sé, un poco como... Defender. ¿Quién podrá defender? Entonces, sí, pero eso no quiere decir, no, yo no, o sea, no... ver como el Estado que te va a dar toda la salvación o poner de pretexto eso para no hacer cine. Definitivamente no. Muchas gracias, Martín. Gracias, viejo. Con eso terminamos, creo. Claro.